Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Primero voy a hacer algunas indicaciones técnico-administrativas. Nos estamos acercando al fin de este curso. Por lo tanto, esta es la última sesión en que hablamos de los problemas intermedios de los procesos electorales, por ejemplo, la situación de analistas, periodistas, etc. Al mismo tiempo vamos a tratar lo que está aquí en la pizarra. Después de esta semana vamos a empezar a ver el proceso desde arriba, desde las instituciones que organizan los procesos electorales. Vamos a ver una brevísima historia de cómo esos organismos se han desarrollado en el curso de los siglos y cómo es la situación boliviana actual. Otra indicación de este carácter técnico-administrativo: les ruego en el chat del WhatsApp que compartimos está el programa de este curso. Tengo el presentimiento que poca gente se ha molestado en leer ese documento que tiene cerca de 10 páginas, y ahí van a ver ustedes que están las indicaciones para lo que les interesa a muchos, que es la calificación. En este curso, usando la libertad que tiene el docente según el estatuto del docente y la ley de la autonomía universitaria, el docente puede definir cómo se hace la calificación. Y en este curso, con la anuencia de ustedes en las primeras sesiones, hemos llegado a la conclusión de que esa calificación se obtiene mediante un pequeño trabajo escrito a ser presentado en la última sesión. La calificación puede ser mejorada con la participación de ustedes durante las sesiones. En ese programa están las especificaciones técnicas del trabajo escrito, que son simplísimas. Máximo de 5 páginas, poner las fuentes utilizadas al final y tratar en lo posible de no copiar de internet y no usar inteligencia artificial, porque eso se puede comprobar muy fácilmente. Existen 2 o 3 programas de internet que permite, por ejemplo, introducir el texto de ustedes y comprobar de qué fuente viene. Eso se hace en 1 minuto hoy en día. Es mejor poner, aunque tengan problemas de redacción, que pongan la opinión de ustedes, la opinión personal de ustedes sobre cualquier tema tratado durante este año en el módulo, pero con una opinión propia. La tercera indicación de este carácter técnico-administrativo. El próximo jueves que es pasado mañana, yo tengo lamentablemente una revisión médica, cosa muy normal a mi elevada edad. Y por ello la sesión va a estar hecha por mi hijo Alfonso Mancilla, que está aquí presente, y él les va a hablar sobre la continuación del tema de hoy en vista de 2 aspectos que pueden interesar mucho a ustedes: cómo se hacen procesos electorales, cómo es la mentalidad propia de elecciones en un país extremadamente importante hoy, que es la China. Mi hijo Alfonso Mancilla ha estudiado ciencias políticas en Pekín, o Beijing, como se llama ahora, la capital de la China. Ha hecho una licenciatura en política internacional y una maestría en politología china. Y por lo tanto, él, creo yo, es la persona indicada para que les comente a ustedes en forma muy didáctica, eso también aprendí en la China, cómo son los procesos electorales, cómo funciona, en una palabra, esa democracia china que yo presiento va a ser la democracia del futuro.
no es algo que me guste, lamentablemente, pero dada el enorme peso económico, político, social y militar de la China, no hay duda que muchos países del mundo están adoptando esa combinación de liberalismo en la economía y autoritarismo en la praxis, que es uno de los distintivos del régimen chino. Y cómo se hacen elecciones, cómo se prepara a la población para votar, todo eso les va a explicar mi hijo en una sesión. Yo vuelvo el martes dentro de una semana exacta. Esas son las indicaciones técnico-administrativas. No se sorprendan, entonces el jueves de verlo a él como docente. Bueno, entraremos al tema de hoy. Vamos a ver, estimado público, un tema que puede que interese a ustedes, porque he recibido una pequeña consulta telefónica de uno de ustedes preocupado, lo cual es muy normal, por la situación laboral profesional de ustedes en el futuro. En todo el mundo, estas carreras de ciencias sociales, que además cada vez son más populares, como politología, sociología, historia, antropología, etc., estas carreras no tienen un claro destino profesional. No es como estudiar odontología. Los dentistas tienen nomás, digamos, un futuro profesional relativamente claro y fácil de discernir. Y en el curso del estudio, por ejemplo, en la Facultad de Medicina y Odontología, se pueden hacer desde el primer momento ya contactos útiles, provechosos para la profesión futura. En cambio, en estas carreras es mucho más difícil. Por ejemplo, ¿qué hace un historiador o un antropólogo? Lo tiene más difícil que ustedes. O peor todavía, el caso más complicado, un filósofo. Porque después de todo aquí hay una carrera de filosofía, una de las más antiguas, que sigue produciendo alumnos, sigue produciendo egresados, y la profesión que ellos adoptan después es mucho más complicada que en el caso de politólogos. En el caso de los politólogos, aquí tenemos la carrera que se llama Ciencias Políticas y Gestión Pública. Pensando mal y pudiendo equivocarme, creo yo que lo que interesa a la mayoría de los estudiantes de ciencias políticas es la gestión pública, es decir, cómo puede posteriormente introducirse en el frondoso aparato del Estado en buenas posiciones, no en posiciones modestas, sino en buenas posiciones, lo cual es totalmente legítimo. Todos los seres humanos quieren vivir bien, y entonces es normal que quieran tener justamente una buena formación para obtener luego puestos dirigentes. Pero también hay la posibilidad, estimadas y estimados oyentes, de puestos que tienen que ver con la teoría política propiamente dicha, que también se estudia aquí. Y ahí están los que van a ser analistas políticos, periodistas, o los que van a dar insumos a los partidos, los asesores de partidos, que también es una profesión altamente lucrativa, y encima ser asesor en buen nivel es una profesión que brinda oportunidades aún mayores de ejercicio político. Por lo tanto, no está mal una formación más o menos buena por dos razones fácilmente comprensibles. La primera es que hay que tener un bagaje, un fondo, una base para hacer análisis, comentarios periodísticos, etc. Hay que tener naturalmente un conocimiento de la parte concreta que se va a tratar. Por ejemplo, si alguien quiere comentar elecciones en un determinado distrito electoral,
pero también suena bien unir eso a una cuestión teórica. Eso siempre da un cierto prestigio, que es lo que vamos a hacer en esta sesión. Y el segundo punto, también muy importante, estimado público, es pensar en la retribución financiera que pueden tener esos puestos. Y aquí mi obligación es desilusionar a ustedes, porque puestos bien pagados, así extraordinariamente bien pagados para politólogos, solamente se logran si uno tiene muy buenas habilidades políticas. Este curso no es un curso maquiavélico para que ustedes aprendan tretas, astucias, ardides, trampas, habilidades técnicas para estar dentro de la política, cosa que yo realmente tampoco domino ni me doy cuenta en la mayoría de los casos de cuáles son esas habilidades práctico-técnicas que hay que tener. Pero nunca está de más una buena formación teórica, porque eso permite una cosa importante: orientarse en el mundo de la política. Y orientarse también en un mundo pequeño. Vivimos en un planeta relativamente chico, intercomunicado entre sí. No está mal un vistazo a la situación internacional, que es lo que va a ser mi hijo el próximo jueves. Les va a dar a ustedes, él ha vivido muchos años en el Asia, una visión como los grandes, los dos países con la mayor población mundial, la China y la India, están en el Asia y son la incumbencia teórica de mi hijo. Entonces ustedes van a tener ahí una visión de lo que es este mundo. Y me imagino, pudiendo equivocarme fácilmente, que la politología y la praxis política en la China y en la India no son temas que aquí hayan sido muy estudiados en esta carrera. Esta carrera tiene un buen nivel, ya tiene más de 40 años de funcionamiento, pero hay el rumor de que es todavía muy estrechamente ligada a asuntos del país, que raramente se ven cosas que tienen que ver con la atmósfera y las perspectivas internacionales. Entonces, estimado público, entrando a la materia hoy, en las sesiones anteriores hemos visto procedimientos y comportamientos electorales de abajo, los votantes, sus motivaciones, y también del lugar intermedio, periodistas, comentaristas, etc. Hoy vamos a cerrar con un tema que creo que les va a interesar y que el señor Ricardo Quijarro lo ha mencionado varias veces: el tema de la meritocracia. No estamos hoy en día en el siglo XIX, donde los pocos procesos electorales que hubieron en Bolivia se decidieron o por la fuerza del caudillismo o por el dinero de algunos electores. Los presidentes Arce, Pacheco y Fernández Alonso eran personas muy ricas, los tres propietarios de minas. Y, estimado público, eso está cambiando. Hoy en día también se precisan para la política conocimientos concretos de temáticas públicas. Y una de las grandes temáticas es si la democracia es compatible o no con la meritocracia. Ese tema vamos a tratar hoy. Es un tema espinoso y desagradable. Es un tema que los políticos normalmente no aprecian mucho. Si ustedes han seguido, me imagino, como politólogas o politólogos, el proceso electoral reciente, tal vez ustedes han notado que mejorar la calidad de la función pública ha sido un tema, digamos, muy secundario, muy secundario. Y ese tema, esa contraposición entre conocimientos por un lado y habilidades técnicas por otro, se ve muy claramente
en la actual contienda por el balotaje. Me atrevería a afirmar, pudiendo equivocarme, que el candidato vicepresidencial, el capitán Edman Lara, no es precisamente un ejemplo de meritócrata. No es, me puedo equivocar. Pero al mismo tiempo es un hombre que consigue grandes cantidades de votos. Yo puedo equivocarme, pero supongo que el éxito del Partido Demócrata Cristiano, un partido hasta antes de ayer absolutamente insignificante, tampoco ha sido un partido que haya tenido una gran teoría, tampoco es un partido que haya tenido representantes ilustres. Que yo sepa, aquí no ha habido ningún político muy notable que haya pertenecido a ese partido. Es decir, no es un partido que se haya destacado por la calidad de su producción teórico-política. Por eso, estimado público, este meandro, este recodo, esta vuelta sirve para exponer la siguiente tesis. El señor Lara representa las cualidades habituales de un político más o menos carismático, o sea, llamativo por lo que dice y cómo lo dice, pero no porque tenga perspectivas interesantes de cómo organizar el país. Parece que el señor Paz tiene algo más de esas habilidades. Por lo menos hace muy pocos días él fue a los Estados Unidos y expuso ante organismos internacionales sus planes de trabajo. Y parece por lo que dice la prensa, que lo ha hecho más o menos bien. Entonces podríamos decir que aquí hay, estimado público, en la dupla presidencial Paz-Lara, hay evidentemente la conjunción, por un lado, de un poquito de conocimientos técnicos que se asemejarían a una meritocracia, y por el otro lado un típico caudillo o casi caudillo que sobre todo logra reunir votos, lo cual no está mal, es lo que se necesita. En una contienda electoral se necesita una especie de locomotora, la imagen es muy usual, que arrastre a masas. Una locomotora era antes, casi ya no existe en los ferrocarriles, un artefacto que arrastra al resto del tren, a los vagones. La masa serían los vagones, la locomotora la persona que logra llevarlos en una dirección, en la propia. Parece que el capitán Lara tiene esa habilidad. Pero eso no basta para ser un buen gobierno. Líderes carismáticos ha habido muchísimos. Y es un tema que las ciencias políticas y la filosofía política han estudiado este tema desde un comienzo. Y aquí les he puesto a 4 pensadores que han estudiado la contraposición entre tendencias democráticas por un lado contra necesidades meritocráticas por otro. No sé si alguien está en contra de lo que yo he dicho muy apresuradamente sobre la dupla presidencial. Puedo ahí equivocarme, aunque don Ricardo Fijarro aquí nos va a decir algo, me puedo equivocar al juzgar a los 2 candidatos, pero creo que justamente el éxito se debe a que combinan ambos 2 posturas diferentes ante la política. A ver, yo quisiera hacer 2 puntualizaciones que me parecen importantes. Primero del señor Lara, ¿no? El señor Lara para mí nace a la política porque por haber hecho denuncias de corrupción y fue expulsado de la policía, se destaca por ahí. Pero que sea un líder que lleve masas, que sea... No creo hasta ahí. ¿Por qué? Porque como en la política todo es interés, y en la política todos están corrompidos, en su mayoría diría, de los políticos, pues cada uno va cuidando su pellejo. O sea, yo me voy a aliar a él para que no me hagas nada y yo tengo votos y se lleva ahí. Ese es un elemento. El otro elemento del señor Paz.
ha ido a Estados Unidos, dice que ha ido a Estados Unidos, estaba en Estados Unidos, pero yo creo es como aquí, ¿no? Si venimos aquí una fotito no nos va a hacer daño, ¿no? A nadie. Más bien vamos a decir, señores, estábamos aquí presentes, y eso tiene más credibilidad. Que yo vaya y les diga, yo estaba en Washington con el FMI, he estado puedo decirles todo. Claro, los reciben sin chistar. Claro. A un candidato presidencial se los recibe. Claro, pero por credibilidad. Sí. ¿No ve? Una fotito, aquí, yo estoy aquí con los del Fondo Monetario, ¿no ve? Eso los del fondo no le van a decir, no, vamos a prohibir, no le van a decir. Más bien van a estar ellos a favor de tener. Entonces, simplemente lo ha hecho él para querer un poco contrarrestar lo que Tuto Quiroga ha hecho. Tuto Quiroga es un hombre que ya tiene experiencia en esas lides, ya ha ido al fondo, ya conoce esas lides, ya sabe. Pero era para contrarrestar ese peso, para que no le digan, no, nadie te tiene a bola a vos, o sea, tienes que ir por lo menos. Entonces, ha ido, pero no se ha mostrado como debería mostrarse. Entonces, un líder, que quiere decir líder, tiene que ser transparente. Tiene que mostrar, decir, bueno, señor, estoy aquí, estoy sentado con tal, estoy negociando tal cosa, haciendo tal cosa. Si no lo hace, pues, para mí, en lo personal, no lo considero un líder que ha ido a hacer cosas por el país. Eso sería mí. Y después estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Perdón, antes de la palabra a señor Fernández, yo creo que usted es demasiado duro. Cuando uno va a esas instancias internacionales, uno va obviamente a fotografiarse con las personas que desde aquí se cree que son muy poderosas, muy influyentes, cuando la realidad siempre es más modesta de lo que nos imaginamos. La realidad, estimadas y estimados oyentes, siempre es más modesta y más compleja de lo que nos imaginamos. Y eso pasa en todas las esferas, clarísimo en las relaciones amorosas. Cuando uno se enamora, uno atribuye a la otra persona cualidades, etcétera, que tal vez no tenga uno en cantidades menores, en magnitudes menores. Entonces uno se imagina que en el Fondo Monetario Internacional ahí están los que dirigen la economía mundial, etcétera. Lo cual no es así, es un organismo de análisis que tiene un cierto peso, obviamente, y tiene dinero para dar, pero nada más. Los chinos también hacen lo mismo, sin mucha bulla. Y yo diría en forma muy efectiva. Aquí en Bolivia, y también en esta carrera, no ha habido mucho interés por lo que pasa en el resto del tercer mundo. La China y Rusia prácticamente están copando, o sea, ocupando, no militarmente, pero financiera, económica, social y culturalmente todo el continente africano. Hace pocos días se ha inaugurado la represa hidroeléctrica más grande del mundo sobre el río Nilo Azul en Etiopía, en el borde de Etiopía y Sudán. Una represa gigantesca que va a dar electricidad a todo ese país, lo cual está muy bien, pero esa represa lamentablemente también distribuye el agua por canales al territorio etíope. Y esa agua no llega al curso final, al curso inferior del río, que es Sudán y Egipto. Sobre todo Egipto es absolutamente dependiente de esa agua. Esa represa ha sido financiada, dirigida, financiada, proyectada y ahora dirigida por ingenieros chinos. Es solamente una muestra, por eso les menciono, de la enorme importancia que tiene la China en el África. Sobre todo en el África Oriental, la mayoría de esos países dependen de las directivas, del dinero, etcétera, de la República Popular China. Y lo mismo en los países insulares del Pacífico, eso es prácticamente una colonia china. Y esa influencia en pocas décadas
estimado público, se ha hecho esa influencia tan fuerte en el mundo. Y por lo tanto creo yo que es una locomotora muy fuerte. La China no fomenta ni la democracia ni la meritocracia, sino la obediencia de esos gobiernos y esos países hacia la patria china. Y estamos entonces ante una situación mundial muy compleja para la cual no hay todavía insumos teóricos que nos puedan explicar la totalidad de lo que está pasando. Pero no es de ninguna manera la China, lo van a escuchar el jueves, no es de ninguna manera un país con una democracia basada en elecciones que sea de alguna manera la voluntad del pueblo. Eso es lo que hay que dudar. El señor Fernández nos va a decir algo. Sí, bueno, en primer punto quiero mencionar que el aporte que hace el compañero Ricardo habla desde esa investigación que salió de parte de un sujeto que dice que todas las personas con las que dice que Paz se ha reunido, pues resulta que no estaban en el país. No sé si vio esa investigación. Entonces, o sea que es una impostura. O sea, básicamente dice que con quienes dice que Paz se ha reunido, pues resulta que ni siquiera estaban en el país el tiempo que ha ido Paz. Obviamente ya ha salido Paz a decir, no, en realidad no hablaba de esta persona, sino de esta otra, ¿no? Entonces, él menciona las fotografías más por este lado, ¿no? Sí. Por lo menos eso quiero creer, ¿no? Para que le creamos, eso es lo que entiendo. Luego, quiero hablar del liderazgo de Lara. Si bien siento que es una figura bastante populista, bastante fuerte además, no sé si el liderazgo sea el término adecuado, porque siento que sea quien sea que hubiese llegado a segunda vuelta, podría haber sido Andrónico, podría haber sido el mismo Johnny Fernández, creo que tendría el mismo apoyo que está teniendo Lara ahora mismo, ¿no? Solo que Lara es alguien que como suelta lo primero que se le viene a la mente, entonces nos da la idea de que es el nuevo Evo Morales, por así decirlo, ¿no? Por las imposturas que suelta. Entonces siento que es más el apoyo popular que habría recaído en gane quien gane, porque claramente Paz no es la figura que más atrae a la población. Y con eso me voy a mi último punto, que es la dupla de Paz. Sí concuerdo mucho con el compañero, creo que ambos tratan de hacer lo mismo que ha hecho el MAS en su momento, como con un candidato apuntar a cierto sector, con el otro candidato apostar a otro, con Lara a apostar por lo popular, y Paz en teoría es más tecnócrata, entonces apuntar por este otro lado, y cosa que me lleva más a criticar a la otra dupla, ¿no? La dupla de Tuto con JP Velasco no apunta pues a diferentes sectores, básicamente el mismo sector de la sociedad, solo que quizás en diferentes edades, uno apunta más a la tecnología, a la juvenil, y el otro a lo más tecnócrata posible y a lo más meritocrático, ¿no? Entonces, y ahora los dos están intentando apuntar a lo popular, han abierto creo que 100 casas de campaña en el Alto. Entonces, no, eso para ver estas diferencias en las dos duplas, y eso sería. Gracias, señor Fernández. Aquí vemos, estimado público, lo complejo que ha resultado el proceso electoral boliviano. Y eso, creo yo, pudiendo equivocarme, se va a ir complicando en décadas futuras, porque Bolivia va a seguir más o menos el camino de otros países donde la política se ha vuelto algo relativamente complejo. Ya no es la política como era hace 100 o 200 años, que era fácilmente comprensible. Una pequeña élite contra una gran masa de gente. Esa idea, que está lamentablemente en el núcleo del marxismo, ha resultado simplemente falsa,
porque el desarrollo, la evolución de las sociedades ha ido mucho más allá. Ha desarrollado un enorme sector de clases medias que no comparten los valores proletarios. Eso ya se vio a fines del siglo XIX, cuando algunos marxistas críticos notaron que la teoría de Marx no servía para explicar exactamente el desarrollo de la propia Gran Bretaña, donde había vivido Marx, y cuyos resultados de la teoría eran para Marx aplicables en primer lugar a ese país que en el siglo XIX era industrialmente y militarmente el más desarrollado del mundo. Ya el albaceas de Engels, les he hablado de Edward Bernstein, un famoso autor, que ahora está otra vez lo han reinventado mucho, después escribí luego el nombre. Bernstein notó que la teoría marxista simplificaba demasiado la complejidad social. Marx había predicho que iba a haber la pauperización creciente del proletariado y la radicalización de solo dos clases sociales que al final de la historia iban a estar una frente a la otra. Una pequeña burguesía inmensamente rica, propietaria de los medios de producción, y una clase proletaria inmensamente pobre frente a esa clase. Entonces, el paso al socialismo iba a ser la dictadura benévola de ese proletariado que representaba a la inmensa mayoría de la nación. Los estudios que se hicieron en Gran Bretaña, justamente sobre ingresos, clases sociales, pertenencia o no, proyecciones de lo que estamos hablando, de partidos políticos, mostraron que no había esa polarización, que el partido de izquierda, el Partido Laborista en esa época, no tenía el favor de esas masas electorales, sino que las masas, hasta la Primera Guerra Mundial, seguían eligiendo o el Partido Liberal, que era el típico partido de las clases medias, o el Partido Conservador, el partido que es el partido que más ha estado en el poder en la Gran Bretaña por votación popular. Y entonces viene la pregunta, ¿será que se puede simplificar las opciones electorales tal como las creían los marxistas, o es que la cosa es simplemente más compleja? Y aquí evidentemente tenemos un claro ejemplo en Bolivia. Lo que ha crecido enormemente son las clases medias. Por ejemplo, aquí no hay duda alguna de la expansión del sistema universitario, que no es un sistema que luego forma a proletarios, forma a gente, a funcionarios que van a empleos relativamente cómodos y bien pagados detrás del escritorio. Entonces, estimado público, con el ejemplo de la situación actual de clases en Bolivia, podemos decir que realmente ese esquema simplista, una pequeña élite de potentados contra una inmensa masa popular, contra lo nacional popular en la terminología de René Zabaleta Mercado, eso no se ha dado en la realidad. No es que sea totalmente diferente, pero esas teorías han mostrado simplemente limitaciones para comprender el mundo real. El mundo real tiene mucho que ver con lo que ha mencionado el señor Fernández, con el espectáculo. ¿Por qué se hacen fotografiar con gente importante? Porque eso es parte de ese espectáculo televisivo, visual, periodístico, que hace no más un cierto efecto en las personas. Lamentablemente, esas cosas visuales tienen mucho efecto. Eso se vio primero de todo, ya a comienzos del siglo XX, en las ventas de productos. Las ventas de productos no tenían mucho que ver con las calidades técnicas del producto, sino cómo los productos estaban empaquetados.
Y con empaquetadura quiero decir todo lo que se hace para vender un producto. Si ustedes quieren vender un auto, por ejemplo, nuevo, lo mejor es presentarlo con dos chicas guapas a cada lado. Eso siempre atrae a la gente. En cambio, si ustedes especifican que el auto tiene tales y tales detalles técnicos, eso lamentablemente interesa menos. Entonces, por lo que ha contado el señor Fernández, parece que Paz Pereira, el candidato, tal vez ha mentido, inventado sobre su estadía en Estados Unidos, pero ha tenido muy poco efecto en la opinión pública. Lo que ha tenido efecto es la idea de que él se traslade a los centros del poder, aparezca en las fotografías y la población ingenuamente crea que él es un buen tecnócrata bien relacionado con el candidato Tuto Quiroga. Es decir, es una operación de mercadeo político, de marketing político, que ustedes tienen todavía que estudiar, porque lamentablemente la politología práctica ya depende en gran parte de métodos de propaganda, que son métodos de venta de productos. Lamentablemente estamos en eso, programas, ideas, esas cosas tienen lamentablemente una función descendente. O sea, ya nadie lee programas políticos, además son muy aburridos. Además, ¿para qué leer si en función gubernamental los candidatos que proponen un programa no se van a atener al programa, no van a tratar de ejecutar ese programa, sino que van a hacer otras cosas, tal vez continuar como lo que siempre se ha hecho? Yo presiento, pudiendo equivocarme muy fácilmente, que un presidente, Paz Pereira, con su vicepresidente, van a continuar más o menos lo mismo que tenemos ahora. No creo que haya grandes cambios en ningún punto de la vida social, económica y cultural del país, lamentablemente. Aquí don Ricardo se va a oponer a esa tesis mía y luego el señor Estrada resulta de atrás. Bueno, lo que manifestaba, ¿no? Es evidente que, digamos, la población en este momento está en una incertidumbre. Sí. Y estas cosas que pasan, por ejemplo, de la fotografía, de esas cosas, más incertidumbre nos trae. Porque no sabemos si es verdad, es mentira o es qué es. Entonces, y no se están haciendo las cosas como deberían hacer los candidatos, ¿no? Ir a debates, explicar su plan, no a pelear. Una cosa, no es decir que tú eres, no, a debatir los planes, no nada ir a pelear, a demostrar cómo sí pueden salir a sacar algo. No están yendo, creo que Lara y Paz no van a ir a los únicos debates que van a ir, han dicho, a los de la Corte, después no van más. Entonces, no es porque ya no tienen argumentos, pues. Entonces, ¿por qué? Porque el que tiene argumentos va a todos los debates. Va a poner sus ideas, va a poner las soluciones a este país. Pero es que es difícil. A ver, imagínese usted en un debate donde le pregunten cosas de políticas médicas. Después uno puede meter la pata facilísimamente. Eso hay que evitar. Pero por eso estamos nosotros, politólogos, para ser asesores y asesorarlos a los candidatos de una manera en todos los aspectos, porque el candidato a la presidencia tiene que saber todas las variables, tiene que saber todo, no puede ser, no le pueden preguntar algo y después no saber qué contestar. Entonces, para eso estamos nosotros preparándonos, para que al candidato lo preparemos bien y le pongamos, digamos, pues las cosas como deberían ser realistas, no mentirle al pueblo, porque al final la mentira tiene pies cortas, ¿no? O sea, tarde o temprano te vas a enterar de lo que haga. Entonces, es preferible decirle al pueblo la verdad, es preferible decirle al pueblo cómo lo van a hacer. Ese es mi punto de vista, ¿no? Obviamente, como siempre lo hemos hablado, que el político siempre es el capo para engañar, para mentir, esas cosas.
Pero yo creo que en este momento nuestro país no necesita eso. Necesita verdades, necesita cosas concretas y claras. Porque pues la población, como les decía, está bien en una incertidumbre total, no sabe que por quién va a votar, no sabe cómo va a votar. Para nosotros es la primera vez que vamos a ir a una segunda vuelta. Una segunda vuelta electoral. Ya ha habido muchas segundas vueltas parlamentarias. Claro, pero electoral, ¿no ve? O sea, aquí es A o B, no es aquí. No hay más opción. Entonces no podemos equivocarnos y tenemos que ver. Por eso mismo yo le decía, y con eso termino, que las personas que, digamos, ya tenemos familia, digamos, ya pensamos en los hijos. ¿Qué futuro van a tener? ¿Cómo van a salir? Un poco más razonablemente, ¿no? Este puede ser que nos puede sacar. En cambio, los demás no piensan, pues solamente piensan que con el TikTok, ya el vice, ya listo, hay que votar. Entonces, hay que ver de que a las personas tenemos que hacer que ellos vayan a votar informados, sabiendo lo que vamos a ir. Eso sería. Aquí el compañero. Me voy a permitir disentir con su opinión con unos cuantos ejemplos, pero primero vamos a escuchar al señor Estrada. Doctor, gracias por dar la palabra. Con respecto a este tema, yo considero que lamentablemente en esta segunda vuelta, Lara Paz creo que es una representación de lo centrea las ideas, porque antes de todos estos 20 años que hemos vivido, se podría decir, una extrema izquierda, con Lara Paz como que se está yendo a un centro izquierda. Sin embargo, Tuto y Juan Pablo creo que representan una extremo derecha. Entonces, yo creo, y puedo equivocarme también en mi percepción en decir que me parece que puede ganar también Lara Paz. ¿Por qué? Porque muchos de los militantes del MAS, todos los que apoyaban, de alguna forma se sienten representados o tienen algunos criterios que pueden que coinciden, ¿verdad? Entonces, bajo ese punto de vista, yo considero que en ambos casos no podríamos hablar mucho sobre el tema del liderazgo como tal. ¿Por qué? Porque vemos a un Edman Lara que tiene más contacto en redes sociales como es TikTok, YouTube y demás, pero no puede tener ese contacto o ese carisma en grandes concentraciones. Él mismo dijo, no voy a ir a debates, hace declaraciones muy polémicas, que eso muchos lo reproducen, incluso haciendo un análisis de unas semanas anteriores desde que ha pasado las elecciones, podemos ver que todas las cadenas televisivas, incluso una vez a la semana, no dejan de nombrar sobre las alguna declaración que hace el Lara, que son muy polémicas. Y por el otro lado también podemos ver a un Juan Pablo como vicepresidente que desconoce muchos aspectos de la función pública. Como él siempre se dice que conoce mucho y que está dentro, tiene muchos conocimientos de la tecnología, no sabía lo que era ETIC, por ejemplo. Y podemos ver también un Tuto Quiroga que, si bien tiene vasta experiencia, al igual que Tuto Quiroga y Paz en la función pública, pero me parece que tienen esas falencias, incluso dentro de sus mismas organizaciones. Claro. Antes de cederle la palabra a Fernández, me permito comentar lo que usted dice. Lamentablemente, noto un cierto idealismo en este ilustre grupo, creyendo que la política es algo noble, que hay que servir al país en el futuro. El señor Quijarro dramáticamente ha mencionado que hay que pensar en los hijos, etc. Yo supongo, apoyándome en los dos primeros clásicos aquí, que la política es algo extremadamente sucio e individualista. No creo yo que los políticos piensen en sus hijos, sus nietos, en el país, en nada. Son seres altamente egocéntricos que piensan en sí mismos y nada más. Y así ha sido siempre la política. Después les voy a mencionar algunos ejemplos clásicos. Usted tiene razón en un punto. Parece
que la preparación de todos los candidatos no es óptima. Y encima hay que agregar que todos tienen una cierta cola de paja, quiere decir, vienen con algunas desventajas de origen. Por ejemplo, el candidato Rodrigo Paz Pereira, en su tierra natal, donde ha sido alcalde en Tarija, ha obtenido una votación decepcionante, tercer lugar. Entonces quiere decir que la gente tarijeña sabe por qué no lo ha elegido masivamente, siendo el único candidato presidencial tarijeño. ¿Por qué no lo han elegido masivamente ahí en Tarija? Porque seguramente su gestión como alcalde ha sido bastante mediocre. Y el señor Lara tiene esa habilidad de enganchar con causas populares, pero no creo que sea un experto en cuestiones de administración pública, etc. Lo que dice es altamente contradictorio, en primer lugar, y luego son cosas un poco estrambóticas. Es un tipo, yo creo, con algún problema mental. El señor Quiroga ya ha sido presidente de este país y su presidencia tampoco fue una maravilla. Y el otro es un técnico, como usted dice, que no creo que sea un gran estadista. Entonces, y eso es lamentablemente la vida política cotidiana en gran parte del mundo. Entonces, señor Estrada, estamos obligados a elegir entre mediocres. Y eso ha sido casi siempre la política universal. Casi siempre. Ha habido excepciones. Señor Fernández. Sí, usted mencionaba que el hecho, o sea, más allá del viaje, de si se reunió o no, al final es parte de una estrategia política. Y para dar entrada a mi participación, creo que la dupla de Paz Lara no están coordinando para nada su plan, su estrategia, su discurso, y ni siquiera tratan de articularlo hacia una dirección, sino siento que en algún punto se han dicho, ya tú haz tu campaña, yo voy a hacer mi campaña y vamos a hacer lo nuestro. ¿Por qué? Porque un poco antes de que viaje Paz, después de que ya había viajado Tuto, Lara empieza un discurso antigringo, o sea, anti-imperial, por así decirlo, y los comentarios en apoyo al PDC eran mucho de Tuto, eres otro limosnero, otra vez vendido a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viaja Paz a los Estados Unidos y todos estos comentarios desaparecen. Entonces, siento que algo fuerte de lo que se podía agarrar el partido del PDC era eso, de que no iba a ser un partido vendido a los Estados Unidos, entre comillas, y viene Paz, viaja, entonces le quita esa posibilidad de argumento que puede jalar mucha gente, ¿no? Entonces, ya, ¿con qué cara le vas a decir al otro que es ¿cómo es? Limosnero, que es un pro-yanqui, si tu mismo candidato a presidente está yendo a los mismos Estados Unidos? Entonces, no hay una coordinación clara en ese sentido, y se puede ver en muchas otras cosas, ¿no? Cada vez que se le pregunta a Paz sobre Lara, dice, pregúntenle a él, no sabía, ¿no? Entonces, partido improvisado, ya puede decir eso, partido improvisado, ¿ya? Y algo que mencionó, no sé qué compañero, en teoría, nosotros, claro, como politólogos deberíamos estar ahí para asesorar, ¿no? Y aquí es lo preocupante, ¿qué es lo que dice Lara? Yo no tengo ningún asesor, a mí me asesora el pueblo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué cabida tenemos ahí como profesionales, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos aquí estudiando, no? Si lo va a asesorar el pueblo, pues no va a necesitar ningún politólogo, ¿no? Entonces, claro, como les decía, estimados y estimados oyentes, el futuro profesional de ustedes no es un futuro claro, como el de un dentista o de un químico, por ejemplo. Eso siempre encuentran empleo, les va bien, o uno que ha estudiado
farmacia, esa gente siempre le va bien. Pero lo que tienen ustedes es una responsabilidad político, social, histórica que puede ser muy grande. Un buen asesor puede realmente influir poderosamente sobre un estadista, sobre un ministro, etc. Es decir, y además le pueden poner, como lo hace el señor Quijano, un elemento de ética y de meritocracia dentro, lo cual no está mal para consejeros políticos. El problema es que entre el puesto de arriba de asesor y el estudio siempre hay un espacio muy grande de incertidumbre. Y eso no se puede de alguna manera explicitar fácilmente. Yo mismo no sabría qué aconsejarles concretamente a ustedes. Porque el fenómeno Lara es politológicamente muy interesante. Hasta politólogos alemanes se están preocupando por este fenómeno. Porque evidentemente, como dice él, es un tipo que rechaza las asesorías técnicas, que en un mundo complejo son indispensables. Un candidato no puede saber, por ejemplo, política sobre redes eléctricas o cosas así, muy importantes, pero es facilísimo meter la pata. Si un político sin formación de ingeniero eléctrico va a hablar sobre redes eléctricas. Pero eso, disculpe, pero eso no te hace nada, ¿no? Pero es que interviene, mete la pata y... Claro, pero arrastra a gente. Entonces, estimado público, aquí ven ustedes ese problema. Lara, de alguna manera, arrastra público, o sea, es una expresión democrática, aunque él esté seguramente en la parte de arriba versus, contra la meritocracia, contra asesores, contra el saber académico. La democracia a veces, estimado público, es así. Quiero mostrarles uno de los ejemplos clásicos de la politología. Está contenido en el libro llamado La Política de Aristóteles y en sus comentadores. Aristóteles, también el mismo caso de su maestro Platón, que vieron ese fenómeno cuando eran chicos, notaron, estimado público, que a la muerte del gran estadista Pericles, el constructor de Acrópolis, el que realmente hizo de Atenas un gran estado, lamentablemente se murió justamente en una epidemia de una peste, y el pueblo tenía que elegir al sucesor. No había, lamentablemente, un sucesor de la calidad de Pericles, no había. Todos eran mucho más mediocres. Pero ahí aparece en escena Alcibíades, el sobrino inmediato de Pericles. Este era un hombre extremadamente guapo, muy rico, pertenecía a las mejores familias de Atenas. En esa época todavía la ascendencia tenía un gran peso, pero al mismo tiempo era un frívolo, era un tipo extremadamente egocéntrico que no se interesaba para nada por su patria, el futuro, etcétera, etcétera. Y él, con una verborrea demagógica, populista, clásica, consigue la mayoría de votos y es elegido estratega, o sea, el jefe militar y político de Atenas. Lleva a Atenas a la guerra contra Esparta, es la guerra del Peloponeso que dura 30 años y que termina con la derrota completa de Atenas. O sea, ese líder populista cuya base democrática, cuya legitimidad democrática estaba fuera de toda duda, lleva el país a la perdición. Y entonces Aristóteles es el primero, por lo menos por escrito, que se da cuenta que una elección democrática completamente legal en términos operativos y legítima en términos éticos, una elección puede ser fatal para el futuro de un país. Entonces aquí tenemos algo que es mi deber mostrarles en toda crudeza, porque es algo que en las carreras de ciencias políticas generalmente se excluye el tema, porque es un tema altamente incómodo.
la elección democrática totalmente correcta puede llevar a un mal resultado histórico del país correspondiente, como ha sido el caso de Hitler en Alemania. Él fue electo legalmente, no había nada que decir. Su partido alcanzó, era el partido más grande, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hemos tenido también el ejemplo del movimiento socialista. Entonces, la pregunta politológica es una pregunta incómoda. La democracia no siempre da buenos resultados. Entonces, ¿qué hay que hacer? En lugar de oponerse versus, hay que tratar de combinar la democracia con la meritocracia. Hay que tratar de combinar la democracia con instituciones sólidas, por ejemplo, universidades, una justicia sólida, que no se mueven por elección democrática, sino por procedimientos meritocráticos. Por las dudas, aquí les muestro les pongo la gran teoría. De este filósofo de la política, que fue muy activo en la segunda mitad del siglo XX, Karl Popper, que realmente él es el que ha visto, siendo demócrata, además un hombre de centro izquierda, él era partidario de partidos socialdemocráticos, pero él vio también los riesgos de la democracia. Entonces, él lo que propone es combinar la democracia electiva con procedimientos meritocráticos en otras áreas. Por ejemplo, la justicia. Según él, no debería ser elegida democráticamente, como es el caso boliviano, que aquí se elige por votación popular a los magistrados de las Cortes Superiores, Supremas, sino que la justicia, el sistema universitario, el médico, esas instituciones tienen que ser sólidas y tienen que estar manejadas con gente que tiene conocimientos concretos de esos campos. Es decir, por gente que tiene conocimientos técnicos buenos sobre sus áreas, que es uno de los grandes requerimientos de la meritocracia. Aristóteles entonces es el primero que se da cuenta de dos cosas simultáneas. Eso es lo interesante. Para Aristóteles la democracia era sin duda el sistema más avanzado. Él no era enemigo de la democracia. Él hace una relación histórica de cómo se van desarrollando los regímenes políticos y él dice primero, elemental, es un líder, un caudillo, un jefe de tribu, lo que sea, una monarquía, la primera forma donde la política se explaya, la monarquía. A eso le sigue la aristocracia, el gobierno de los mejores, que es un gobierno un poco más extendido porque corresponde a un desarrollo histórico. La sociedad monárquica se ha vuelto más compleja y ya no puede ser dirigida por un solo tipo que sabe todo o que tiene buenas ideas, sino por lo menos por un grupo, por una élite de personas, que es la aristocracia. Pero eso también resulta estrecho cuando una sociedad es muy compleja. Entonces, Aristóteles reconoce que la democracia, como el régimen que sucede a la monarquía y a la aristocracia, es lo ideal porque corresponde a una complejidad mayor de la población. Y esa complejidad, por ejemplo, se traduce por la elección de los dirigentes mediante procedimientos democráticos. Entonces la democracia es lo que corresponde a una sociedad más desarrollada, más compleja, donde hay que oír la voz de todos, porque no se puede manejar algo muy complejo con medidas familiares como una monarquía, con medidas elitarias como una aristocracia. Pero al mismo tiempo, y es el segundo punto, Aristóteles se da cuenta también
que la democracia, como toda obra humana, toda, también tiene sus defectos. La democracia puede fomentar la elección legal de líderes caudillistas, carismáticos, etcétera, que llevan al país a su perdición, como fue el caso de Atenas en el siglo IV a.C., Alemania en el siglo XX y muchos otros ejemplos. Entonces, estimado público, lo que propone justamente Aristóteles, por eso les he puesto teorías combinatorias, igual que Karl Popper, es combinar una especie de meritocracia, que en épocas antiguas se llamaba aristocracia, con elementos democráticos, porque esa sería una buena salvaguarda contra líderes carismáticos que no siempre son malos, pero a veces sí arruinan a una nación. Entonces es la combinación lo que es lo más razonable para un sistema que quiera funcionar y perdurar en el tiempo. Eso, estimado público, para que no se crea que la democracia es lo más fantástico que hay y que todo gobierno elegido popularmente siempre es la voz de Dios. Tal vez ustedes han escuchado esa expresión muy popular y que es uno de los, podríamos decir, de las consignas más importantes de los populistas. Aquí vamos a poner esa consigna en latín. Vox populi, vox Dei. En latín significa la voz del pueblo es la voz de Dios. Es también la teoría de muy notables populistas latinoamericanos, como por ejemplo Ernesto Laclau. Aquí lo vamos a mencionar en la próxima sesión conmigo el próximo martes, porque él ha establecido una teoría. Su libro principal se llama La razón populista. Él, con unos argumentos filosóficos muy serios, ha explicado que cualquier régimen populista, cualquier régimen elegido popularmente y manejado por caudillos, es siempre mejor que un régimen donde hay meritocracia. Vamos a ver eso en la próxima sesión, porque es una teoría muy actual y muy interesante de este argentino Ernesto Laclau. La teoría, estimado público política, ha estudiado eso. Por ejemplo, un Maquiavelo era un enemigo en el fondo de la democracia. Él creía en la importancia, por ejemplo, de un caudillo militar que dirija eficazmente a su pueblo. Él fue partidario del terrible César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, que en vida tuvo mucho éxito, es verdad, pero que significó el atraso y la perdición de los estados pontificios, que era un estado independiente del centro de Italia. Y luego está, estimado público, Montesquieu, el gran filósofo francés, quien realmente es el que ha estudiado además la separación de poderes, el que ha establecido en forma canónica la actual separación de poderes, quien creía que la democracia tiene que ser limitada por los otros poderes del Estado. Por ejemplo, por el poder judicial, que no es un poder elegido, sino un poder designado por méritos. Y luego está finalmente la teoría de Jürgen Habermas, un pensador que todavía vive, un filósofo político alemán, que cree también en la democracia, pero al estilo de Karl Popper, una democracia que esté limitada por aspectos meritocráticos. No sé qué les parece a ustedes, son temas interesantes que han surgido justamente al reflexionar sobre las últimas elecciones, que lamentablemente ha dado que va a dar un balotaje, una elección, una segunda vuelta electoral entre dos duplas, como lo ha dicho el señor Fernández, que ambas no son lo mejor.
Y sin embargo, hay que tomar una decisión entre esas dos. La segunda vuelta siempre solo entre dos opciones. La primera entre todas las que se presentan y la segunda siempre entre dos. Aquí ha habido un filósofo politólogo boliviano, René Antonio Mayorga, quien ha defendido el antiguo sistema, válido hasta la Constitución de 2009, de la segunda vuelta, pero en el Parlamento. No sé si ustedes, tal vez muy jóvenes, no se acuerdan, pero por ejemplo Jaime Paz Zamora fue elegido siendo el tercero mejor votado, no el primero o el segundo, el tercero mejor votado, porque la Constitución de 1967 permitía que los tres mejores situados sean posiblemente electos en la segunda vuelta parlamentaria. Y él creía que esa era una decisión sabia. Es decir, que no está mal que la segunda vuelta haya tenido más de dos candidatos. No sé qué piensan ustedes. Por ejemplo, en el caso boliviano hubiera sido una elección también incluyendo a Samuel Doria Medina. ¿Qué le parece a ustedes? A mí me parece bien, ¿no? Porque se imagina que ya los tres candidatos con Samuel más ya hubieran casi definido ya el camino, el rumbo del país, sin estar en este momento en esa incertidumbre. A mí me parece que también no es tan democrático, ¿no? Porque cuando uno delega... Es una limitación. Claro, es una limitación. Eso no es... Pero pues era en ese momento, porque la Constitución lo ha dicho, pues lo hacía. Ahora la Constitución también ahora dice que ya no es viable sino la segunda vuelta. Ahorita estamos en la disyuntiva, ¿no? Estimado público, como este es un curso que tiene que ver con procedimientos electorales, además de comportamientos, vamos también a dedicar unos minutos la próxima sesión a ver dos teorías contrapuestas. La del boliviano René Antonio Mayorga, cuya teoría se llama el presidencialismo parlamentarizado, que según él es una brillante invención boliviana, con la posibilidad de que en la segunda vuelta, que solo elige el Parlamento, hayan por lo menos 3 candidatos en carrera. Y la teoría de Ernesto Laclau, en su libro La razón populista, donde él explica que el caudillo tiene necesariamente que ser carismático, tener una enorme fuerza popular y no necesita tener programa. Vamos a ver que hay argumentos lógicos también en favor de esa tercera posibilidad. Pero ahora, en los minutos que faltan, volviendo a la situación boliviana, como ha habido hace poco estas elecciones generales, sería una pena no usar ejemplos y problemas de la elección para este curso sobre procedimientos electorales. Y aquí tenemos, estimado público, yo creo 3 aspectos interesantes. Pese a todo lo que se ha dicho, no hay duda que el Tribunal Supremo Electoral, el nuevo nombre de la Corte Nacional Electoral, ha hecho técnicamente una buena labor. No ha habido una sola acta impugnada, no ha habido una sola mesa donde se haya desconocido el resultado de la mesa. No es como en las elecciones de hace un año en Venezuela, donde nunca se han publicado las actas, etcétera, etcétera, donde el órgano electoral ha dado un resultado que ni siquiera está desglosado por estados federales de las provincias o departamentos. En Venezuela se llaman estados. Ni siquiera se ha publicado un desglose por estados, por ciudades, por regiones, absolutamente nada. Simplemente se ha dicho el presidente Maduro ha sido reelecto y punto. Entonces, estimado público, aquí realmente ha habido un trabajo, yo diría técnicamente muy bueno de la Corte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué menciono esto? Porque probablemente alguno de ustedes va a trabajar
en el organismo electoral en el futuro. Como yo he trabajado ahí, de antemano les digo, es algo muy bueno. Cuando no hay elecciones, y es la mayor parte del tiempo, no hay nada que hacer. Entonces es un trabajo cómodo y bien pagado. Ahí ustedes pueden leer, estudiar otra cosa, hacer la corte a los otros funcionarios o funcionarias. En fin, hay muchas posibilidades dentro de ese organismo electoral. Es un muy buen empleo. El presidente anterior, Salvador Romero Bolivian, el hijo de Salvador Romero Pitari, era precisamente politólogo, o es un politólogo de formación. Aquí quiere usted, ¿cómo es su nombre? Calizaya, doctor. Sí, bueno, Calizaya. Es una pequeña opinión, ¿no? Sí. Creo que varias personas que han sido jurados electorales han sido ya reiteradas veces. Entonces, quizás esa sea una pequeña observación que se ha tenido, ya que algunos familiares míos, y he visto también en TikTok, hay personas que les han vuelto a tocar el tema de ser jurado electoral. Eso, y en tanto a las elecciones, considero que a veces es muy idealista pensar que el presidente debe ser alguien recto, correcto, honesto, ¿no? La realidad de las instituciones nos muestra que es más complejo, como ustedes lo dicen, que hay que ser asertivo, como un zorro, saber qué decir, qué no, qué fotos mostrar, qué no, y demás. Por lo tanto, creo que el señor Lara, el Adulto Paz Lara, creo que ha tenido bastante llegada en las comunidades, que es un sector muy fuerte y que se tiene apoyo, ¿no? Lo cual no lo ha hecho Tuto, por lo cual, bueno, se ve que tiene apoyo, ¿no? Y es más su discurso el que maneja, como decía Lara, aunque es muy complicado ver cómo se maneja, ¿no? Como dice, yo soy la garantía de que no va a ser nada malo o pasa, pero es parte del populismo, ¿no? Gracias, señor Calizaya. El señor Calizaya ha nombrado dos aspectos diferentes. En primer lugar, él menciona el hecho de que hay una repetición de jurados electorales. Y tengo el presentimiento, me puedo equivocar, que él quería decir es sospechoso. Porque evidentemente si se repite un nombramiento, uno maliciosamente puede pensar así otra vez designado porque conoce cómo se debe hacer el fraude. En mi conocimiento del funcionamiento de la Corte y cómo se hace la elección, mejor dicho, la selección de jurados, es que es muy difícil hacer ahí un pequeño fraude. Es simplemente una máquina que elige 211.000 personas al azar, y en un número tan elevado, en una población votante de 6 millones, es normal que se repitan a veces algunos nombres. Yo he sido, por ejemplo, varias veces esa horrible función, porque hay que levantarse muy temprano, hay que perder todo el día, etcétera, etcétera. A veces a uno lo pegan, etcétera. Ser jurado electoral no es lo mejor del mundo. Pero lo tranquilizaré, señor Calizaya. Es improbable que exista una especie de cadena hecha para fines ilícitos, que sería que uno herede las mañas y que haya una cadena así de nombramientos de gente mañuda que puede ayudar a un fraude electoral. No hay que excluir esa posibilidad, eso sí, no hay que excluir, puede ocurrir, pero yo creo que es muy difícil, porque además el número tan elevado de jurados, 211.000 en el caso boliviano, es muy difícil que alguien pueda realmente calcular, proyectar un fraude, porque habría por lo menos de 211.000 que conseguir la ayuda de por lo menos 50.000 o 60.000, y eso es muy difícil
técnica y financieramente obtener ese enorme apoyo en pocos días. Entonces, yo presiento, además los jurados se controlan entre sí en las mesas. Todos tienen, los 6 tienen que firmar el acta, si están de acuerdo. Y no es pues tan fácil el conseguir la quiesencia, el apoyo de 6 diferentes personas que no se conocen normalmente entre sí. Es muy difícil. Por lo tanto, yo supongo que este proceso último electoral ha sido evidentemente relativamente limpio. Hay naturalmente posibilidades de trampa y ustedes como politólogos también no estaría mal aprender algunas. Lo más fácil, lo más difícil de detectar y lo más fácil de ejecutar es inflar el padrón electoral. Inflar significa darles a algunas personas doble, triple o cuádruple voto en mesas muy diferentes entre sí. Pero eso exige una labor previa muy complicada. Se puede hacer, evidentemente, pero es bastante complicado el conseguir, digamos, si usted quiere influir en la votación, necesita por lo menos sus 100.000 votos. Conseguir 25.000 tipos que estén dispuestos a esa labor y que hay que explicarles cómo hacer, darles a cada uno 3 carnets diferentes de identidad, es una logística extremadamente difícil y costosa. Por lo tanto, la mejor forma de hacer fraude es como se ha hecho en Venezuela. Simplemente no se publican resultados, ni actas, ni nada, sino que la Corte Nacional Electoral de Venezuela un día proclama tal ganador con tal cifra y listo, sin más problemas. Porque el otro es muy complicado. Se puede, pero es complicado. Aquí me va a contradecir. No, hay un dato que es importante. Terminan en diciembre estos vocales de la Corte su gestión. Sí. Por lo tanto, ya están de salida. Entonces ellos tienen que salir bien por la puerta haciendo una buena elección. Por eso se están esmerando para que esta elección salga pues una maravilla. Pueden ser elegidos. Pues no es uno. 2. Ahora las actas ya se les entrega a todos. Ya es más público. Pueden sacar fotos, pueden... Sí. Entonces ya no hay ese tecnología de poder, digamos, hacer la trampita, ya no hay mucho. Porque, como les digo, se entrega a todos los delegados las copias, se muestra, pueden sacar fotos, pueden enviar fotos, pueden hacer todo. O sea, ya está mucho más restringido, ¿no? Sí, eso sería. Señor Mena. En ese tema, el tema del sorteo, hasta el momento a mí no me tocaron. ¿Usted ha sido jurado? No, desde que he empezado a votar hasta ahorita no me tocaron. Nunca. Y yo creo que, como dicen, digamos, para hacer que una persona, porque veo familiares o parientes que han vuelto continuamente, digamos, a ser jurados, ¿no? Si se llega, no, es todo el día estar ahí sentados, aburridos, ¿no? Como yo nunca he tenido la experiencia de ser jurado, no lo sé, la verdad. Entonces, yo creo que es un poco difícil, digamos, como usted mismo lo ha dicho, de hacer que sea, si la maquinita, digamos, que sale en el sorteo, te tocó, ¿no? Pero este tema, digamos, del fraude, el tema de las elecciones, en general, ahora ya es un poco ya más, no se puede, yo creo que ya es más digitalizado, más tecnológico. Yo creo que ya no se puede, porque veo que en el censo mismo donde yo he sido partícipe igual, te dan el acta y ahí están los números, entonces pasas por el escáner y pasas excesivamente. Entonces yo antiguamente sí se podía hacerlo porque era a mano, tienes que anotar que te podías cambiar hasta números, yo creo, ¿no? Entonces ahora creo que ya es un poco difícil. Y los mismos también, los mismos jurados, los mismos que están encargados, o los mismos de la Corte, ya también velan su integridad personal, porque al hacer eso también estás arriesgando a tener. Yo creo que ya hay más conciencia, tanto ciudadana y también los administradores, ¿no? Ese sería mi aporte. Gracias, señor Mena. Como ven ustedes, el primer punto creo que hay una cierta unanimidad en este gremio. Las elecciones han sido relativamente limpias y no ha habido, digamos, fraudes técnicos. Y sí es que ha habido en escala muy pequeña.
El otro elemento es que siempre hay sorpresas electorales. Yo, por ejemplo, en mi ingenuidad, yo pensé que Eduardo del Castillo, al comienzo, podría haber sido uno de los 2 o 3 candidatos fuertes. Y sin embargo, Eduardo del Castillo ha salido muy, muy por abajo, apenas 3% del voto nacional. Y con eso ha salvado la sigla del MAS, pero realmente el partido y él mismo, por lo menos para los próximos años, se ha hundido un poquito en el olvido. Es una pena porque después de todo es un representante de un partido importante y Eduardo del Castillo personalmente es una persona con una inteligencia técnica. No digo que tenga ética, sino que tiene una inteligencia técnica bastante avanzada. Él supo muy bien organizar el Ministerio del Interior, se le dio la tarea de neutralizar a Evo Morales y a una parte importante del partido, y él, que antes era de un grupo más pro Evo, él lo ha hecho muy bien técnicamente. Es decir, en sus 4 años de gestión logró realmente en parte neutralizar o por lo menos reducir la influencia del jefe histórico del partido. Esa es la otra interesante sorpresa. Y la tercera es naturalmente la sorpresa que nos ha dado un partido que me atrevo a decir que era el ejemplo de la mediocridad política, el Partido Demócrata Cristiano. Nunca tuvieron una idea original, nunca tuvieron una participación seria en la política boliviana desde que fue fundado por la década de 1960, es decir, no tenían tampoco un programa novedoso y no tenían una dirigencia novedosa. ¿Alguien sabe qué se llama el actual jefe del Partido Demócrata Cristiano? ¿Ve? Nada. Y es normal, es un estimado público, porque se trata de esos personajes anodinos, sin la más remota importancia. O sea, el partido obviamente no participó con un candidato presidencial propio porque sabían que un X no iba nunca a conseguir votos. Entonces la sorpresa es que un grupo anodino, sin programa importante, sin dirigencia, ahora probablemente llegue a la presidencia del país. Es un problema muy interesante politológicamente, como un partido sin importancia consigue situarse muy bien. Eso no es tan raro en la política. Javier Milei es otro ejemplo. Su partido, La Libertad Avanza, tampoco era conocido ni importante hace escasos 5 años en la política argentina. Entonces tenemos todavía varios temas que tratar en los próximos meses que nos quedan. Como les digo, vamos a hablar un poquito de 2 politólogos importantes, René Antonio Mayorga y Karl Popper y Ernesto Laclau en la próxima sesión, y vamos a pasar inmediatamente a las instituciones que organizan los procesos electorales. Por hoy, como son las 8, les agradezco mucho. Muy bien.